Cada quien tiene su propia definición de lo que la felicidad es. Creo que es una palabra con muchas interpretaciones, pero ¿realmente qué es la felicidad desde el punto de vista de inteligencia objetiva? Es decir, de Martín Aparicio. Tema muy interesante, además ad hoc con el día, ¿o no? Tu superación. Por supuesto que sí, muy ad hoc con el día. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, Buenos ¿tú? También aquí. ¿Feliz? Bueno, ¿Vienes feliz? Bien feliz. Porque es el día de la felicidad, ¿no? Ah, sí, claro. Sí. Y por eso vamos a hablar ahorita de la felicidad. Ah, Vas muy a ver bien. ¿Y nada qué es la más. felicidad? Cuéntanos. Pues bueno. ¿Existe o no, para empezar? Para existe. empezar. Sí existe. Claro Ok. que existe. Fíjate que la felicidad es uno de los estados más reales en la psicología humana, pero en la mente del individuo. ¿Pero por qué? Sabes que la felicidad es la naturaleza del hombre. La felicidad, ¿cómo lo sabemos? Bueno, se hacen muchos estudios en antropología, en medicina y demás, se hacen estudios con bebés. Entonces, para observar ciertos comportamientos muy básicos, muy naturales, digamos, ¿no? Entonces, hay mucha gente que confunde, tiene un problema de pensar que el hombre natural es el hombre que vive, por ejemplo, en la selva. Como no está en la ciudad, hablan del hombre natural. No, eso no es un hombre natural, sino un hombre experimentado ya en la vida. Okay. Entonces, para entender por qué la felicidad es la naturaleza humana, hay que observar a los bebés. Un bebé de 3, 4, 6 meses, 8 meses, si no tiene un factor que le interrumpa su proceso natural, es decir, el pañal mojado, sueño, hambre, frío, que tenga rosada su colita y demás, mientras no esté en estos estados, cualquier persona que se le acerca al bebé le suelta la sonrisa y empieza a patalear. O sea, estamos hablando de la felicidad como sonrisa y vivir. ¿A qué lo defines? Como un estado emocional óptimo, donde el individuo está segregando. Si lo hacemos en un estudio neurológico, se llaman niveles basales, es decir, es el funcionamiento óptimo del cerebro. El funcionamiento óptimo bioquímico del cerebro natural es un estado emocional óptimo de felicidad, le llamamos felicidad, ¿no? Entonces, ese estado de felicidad es naturaleza del hombre, así nacemos. El único problema es que te empiezan, en el tiro de vida que hemos tenido todos, vamos creciendo, te empiezan a meter en el cerebro una enorme cantidad de información bastante equivocada, donde empezamos desde discriminación, marginación, críticas, burlas, recargadas en cuestiones materiales. Entonces, al rato ya tenemos el término por ahí de naco, y si nos sentimos nacos y pobres, y si no somos estéticos, y si no tenemos una familia de abolengo y demás, y te empieza a inundar eso, que empiezan a hacer estados de tristeza, no te enseñan a manejar desde niño la frustración porque tu juguete no funciona, no te enseñan a manejar, por ejemplo, episodios de tristeza, no te enseñan a manejar las pérdidas, y todo eso nos va contaminando. Y como si fuera la felicidad un diamante brillando por sí mismo de manera natural, nos van cubriendo con lodo, hasta que llega un momento donde lo que tenemos enfrente es una bola de lodo y no un brillante, ya no brilla. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Pero hasta aquí vamos claros. Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que tenemos que hacer es tomar al brillante, o sea, regresar a la naturaleza del hombre, regresar al estado natural. ¿Cómo? La felicidad, al ser un estado emocional natural a niveles óptimos cerebrales, químicos, al ser ese estado natural y no necesitar de factores externos para sentirla, porque la felicidad no puedes someterla a la dependencia. Fíjate, si la gente que nos está viendo ahorita, si hacemos un ejercicio de un simbolismo, si vas y compras un coche mañana en la agencia y lo sacas nuevecito, la gente lo que va sintiendo con su coche nuevo reporta sentirse alegre, feliz. Pero si sale rodando el coche y lo prende otro coche de lado y se lo destroza, entonces siente frustración, tristeza, impotencia. Y si en ese momento paso yo caminando por ahí y le digo, te regalo un melate con la bolsa ganadora, entonces se vuelve a poner feliz. Y si en eso pasa un médico con el que estaba yendo y le dice, te encontré cáncer en el riñón, entonces vuelve a poner triste. Y si en ese momento le dice otra persona, yo tengo la cura, entonces vuelve a poner feliz. Entonces, ¿qué es esto?
un ser totalmente dependiente de los factores externos, donde va en un sube y baja constante. ¿Sabes cuándo va a ser así feliz la gente? Oye, y entonces nunca, estás hablando que la felicidad jamás. no depende de cuestiones externas. Exacto. ¿De qué depende? De un trabajo interior donde la podemos definir como el estado emocional que se produce tras realizar un acto para sí. Pero entonces hay que explicar. El sí mismo es mental, es la mente. Si tú trabajas internamente cuando tienes, por ejemplo, una tristeza que te está arrancando la felicidad, y si tú te pones a trabajar internamente, te autoconoces, entiendes por qué se formó la tristeza, que es un acto dependiente entre muchas cosas técnicas más, y la disuelves, que eso es súper fácil de hacer, porque habría que identificar qué es lo que no sabemos hacer y qué es lo que es difícil hacer. Entonces, no lo sabemos hacer, pero es muy fácil. Y si se disuelve la tristeza y se erradica, ¿en qué estado quedas? Pero la tristeza no es parte de la felicidad, Martín. O sea, ese es ¿no? exactamente, Ajá, o sea, esa es ajá. la contraparte a final de cuentas, porque no puedes vivir en un estado constante de, bueno, creo yo, en sí, mi muy sí. particular punto No, de sí, vista, claro. puedo estar equivocado completamente. ¿Cómo vivir en un estado completamente feliz? Entonces te vuelves a alguien que no está pendiente también de su entorno, porque en su entorno también están pasando cosas injustas. Sí, ese es el problema que nos hace, no nos enseñaron a entender el mundo, ¿me entiendes? Todo lo que le llamamos injusticia, por ejemplo, y estos factores de pérdida, de frustración, nada más son cuestiones de carencia de una orientación correcta. ¿Pero queremos entender el mundo? ¿Es necesario? Es necesario si quieres llegar a esos niveles basales normales cerebrales, porque si no, vamos a ser este muñeco dependiente de compro el coche, estoy bien, me lo chocan, estoy mal, me enfermo, estoy mal, me curan, Es que estoy entonces bien. siempre vamos a estar con en la felicidad, pues por muy poquitos segundos vamos a sentir eso. Exacto. Nunca va a ser si una felicidad. dependemos, así va a ser. ¿Cómo se dice? Constante, Plena, ¿no? Constante. Nunca. Lo que pasa es que la felicidad es uno de los estados emocionales con los que vamos a manejar el mundo sin llegar a la tristeza. Ejemplo, la tristeza, el bebé, ¿sabías tú que no la tiene? No la siente. Tú le puedes preguntar a un niño por qué llora. Llora instintivamente. ¿Por una porque- necesidad? Una necesidad. Pero si tú le preguntas que te platique por qué tiene depresión, pues el bebé no tiene depresión. Sí, yo El estoy de bebé acuerdo no tiene tristeza. con todo eso, pero, o sea, vivir en una sociedad como la que estamos viviendo dentro del hombre moderno te implican muchas otras cosas. Por supuesto que también estás Exactamente. expuesto a que te choquen, a que no tengas para pagar el agua, para pagar la luz. Pero ahí que te tengas va, una enfermedad ahí te y va. no- Exactamente. Pero fíjate, tenemos dos vías, la rápida y la lenta. Si te chocan, vamos a suponer, hay un accidente automotriz. Si tú entiendes bien el mundo, sabes perfectamente bien que eso es cosa de todos los días y que estás en el riesgo de que Claro. te suceda. Entonces, si lo tienes calculado, cuando te chocan, pues simplemente lo arreglas, tienes paciencia y listo, pero no te arrancan Ok. la felicidad. Martín, muchas gracias. Pues bueno, gracias, Martín. Feliz día. Eso es lo que vamos a ver, por eso es tu superación. Hay que superarse y hay que entender el mundo de otro Claro punto de que sí. vista. Feliz día de Gracias. la felicidad, Feliz día de la Martín. felicidad. Gracias, Miguel. Gracias, Enrique. Y como bien nos dice nuestro experto, hay que superarse y por eso la Secretaría de Educación está apoyando a todos los niños para desarrollar sus capacidades. Existe el programa Saludarte, que consiste en hacer actividades para complementar lo que tus hijos realizan en la escuela. Pueden elegir entre prácticas para practicar en un coro, aprender danza o tocar percusiones, guitarra y saxofón. Así que acérquense a las autoridades para que les brinden todas estas oportunidades y nuestros hijos desarrollen todas las capacidades.